Bien. Voy a compartir la pantalla. Bueno. Bien, habíamos empezado la semana pasada, corríjanme si estoy equivocado, a ver la dinámica o la aplicación de las leyes de Newton cuando un objeto está girando. Y en esta primera clase habíamos visto qué ocurría cuando un objeto giraba en un movimiento circular uniforme. ¿Qué fuerzas son las que tenemos que tener en cuenta o qué fuerzas están actuando sobre un objeto que sigue una trayectoria circular uniforme? Habíamos dicho que si leíamos la primera ley de Newton, todo objeto que no tenga fuerzas netas aplicadas sobre él o que no tuviese ninguna fuerza aplicada sobre él, ese objeto seguiría una trayectoria rectilínea y uniforme en el espacio vacío, por ejemplo, con una velocidad dada, con una rapidez dada, o estaría en reposo. Esa era la primera ley de Newton, y de ahí nosotros nos damos cuenta que un objeto que sigue una trayectoria circular tiene que tener aplicado una fuerza neta para que siga esta trayectoria circular. De otro modo, estaríamos violando la primera ley de Newton. Entonces, Newton llegó a la conclusión que todo objeto que está girando con un movimiento circular uniforme tiene como resultante de todas sus fuerzas aplicadas una fuerza hacia el centro, que llamamos fuerza radial o fuerza centrípeta, que hace que este objeto tenga una aceleración centrípeta hacia el centro de valor b cuadrado sobre r, como habíamos calculado ya cuando vimos cinemática. Entonces, esto nos dice que cuando en un problema o vemos alguna situación de un objeto girando alrededor de un centro a una distancia r con una trayectoria circular y está girando con una rapidez constante, dando la misma cantidad de vueltas por segundo, por ejemplo, sí o sí, todas las fuerzas que están aplicadas sobre ese objeto tienen una resultante y esa resultante apunta hacia el centro de giro. Si no ocurre esa situación, si la fuerza no estuviese la resultante de la fuerza aplicada no apuntase hacia el centro de giro, o no hubiese ninguna componente apuntando hacia el centro de giro, el objeto no podría seguir una trayectoria circular uniforme. Entonces vimos aquí, por ejemplo, algunos ejemplos. Vimos cómo son los diagramas de cuerpo libre y vimos, por ejemplo, cuál es la fuerza hacia el centro que hace que un trineo gire alrededor de un poste. Esa fuerza es la fuerza de tensión de la cuerda sobre el objeto. Después vimos también un péndulo cónico. Esto es una masa describiendo un círculo, formando a medida que gira un péndulo, un cono. Vimos que esa masa describía un círculo y en el enunciado del problema decía que giraba con una rapidez constante. Por lo tanto, ahí vimos que la fuerza resultante que estaba actuando sobre la masa M era la componente a lo largo del eje X, en este dibujo, de la fuerza que hace el hilo sobre la masa. Después vimos
que un auto, si bien no describe una trayectoria circular, describe un arco, un pedazo de la trayectoria circular. Ese auto vimos que para que no siga una trayectoria rectilínea, que es la que traía originariamente, para que pueda doblar tiene que haber una fuerza apuntando hacia el centro, que es la fuerza que fuerza, valga la redundancia, al autito a tomar la curva. Esa fuerza es la fuerza que hay de fricción entre las ruedas y el pavimento. Centro de giro que va a permitir que el auto tome la trayectoria circular. Vimos que en una ruta, un auto que se mueva con una rapidez dada, 80 km por hora, por ejemplo, vimos que la velocidad máxima que podía circular dependía del coeficiente de fricción que había entre el piso y la cubierta del auto y el radio de giro de la curva. Si nosotros quisiésemos tomar una curva con mayor velocidad, tenemos dos opciones. O ampliamos el radio de giro, hacemos la curva menos cerrada, y si la curva ya está hecha, lo único que podemos hacer es aumentar la fricción, el agarre de las cubiertas al pavimento. ¿Sí? Hasta aquí habíamos visto la semana pasada. Sí, profe. ¿Alguna consulta? ¿Lo pensaron? ¿Lo miraron? ¿Lo leyeron? ¿Sigo adelante? Siga, profe. Siga, Bueno, profe. supongamos que ahora este auto, dijésemos que queremos que tome la curva igual que esta. Consideremos que el auto, no nos podemos confiar en la fricción de las ruedas porque no sabemos en el estado que está. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Según esta situación que habíamos visto, no podemos hacer nada, porque el radio de giro no lo podríamos cambiar. Bueno, una cosa que se les ocurrió a los ingenieros civiles es elevar la curva, así como ustedes, o en algunos velódromos de bici, o también en las carreras esas que son en un óvalo en Estados Unidos, que son en Daytona o NASCAR, que las curvas están elevadas así, un ángulo beta, cualquiera, acá está exagerado. ¿Por qué hicieron eso los ingenieros? ¿Cuál es el objeto de elevar la curva así? Como vimos aquí en el problema anterior, la fuerza, mientras más fuerza de fricción haya, o más grande sea la fuerza que yo puedo hacer que actúe sobre el auto hacia el centro de giro, más velocidad podría tomar la curva. Bueno, yo podría aumentar la fuerza hacia el centro de giro haciendo esta elevación de la curva. Fíjense si no. Si agarro el auto, lo pongo aquí y le hago el diagrama de cuerpo libre, vemos que las fuerzas que están aplicadas sobre él, en este caso serían el peso y la fuerza normal que hace el Profe, piso. disculpe. Sí. No sé si será mis compañeros también, pero yo tengo clavada la pantalla, ¿eh? O sea, veo el autito que está girando y nada más. Ah,
Ahí se ve que Ahora sí, muevo. profe. Sí, ahora se ve bien. Sí, profe, ahora sí. Sí, se había clavado mi programa, parece. Bueno, les decía que habíamos visto entonces que el autito de la semana pasada, mientras más grande sea la fuerza de fricción que hay entre las ruedas y el pavimento, más veloz, más rápido podría ser que él tome la curva. De acuerdo a esta ecuación, vemos que la velocidad máxima dependía directamente del coeficiente de fricción y por ende de la fuerza de fricción entre el pavimento y las cubiertas. De modo tal que a los ingenieros, les decía, se les ocurrió hacer este truco: elevar la curva un ángulo beta. ¿Está grabando esto? Sí. Elevar la curva un ángulo, así beta, con el objeto de que la fuerza normal o perpendicular al piso tenga un ángulo, que también va a ser un ángulo beta, de modo tal que las fuerzas que estén actuando sobre el auto sean su peso, el peso del auto, y la fuerza normal del piso sobre el auto. Si ustedes ven este diagrama de cuerpo libre, ven o pueden observar que hay una componente de la normal, de la fuerza normal, n por el seno del ángulo beta, que apunta justamente hacia el centro de giro. O sea que, por el solo hecho de elevar yo aquí un ángulo, la curva, esta componente normal me genera, esta fuerza normal me genera una fuerza, una componente de ella, apunta hacia el centro de giro, y esa fuerza es la que va a tener al auto y va a hacer que el auto tome la curva. Fíjense que en este caso no pusimos ninguna fuerza de fricción entre las ruedas y el pavimento, porque no la consideramos, si no habría que sumarla aquí, a esta que está aquí, pero supongamos que no hay nada de fricción así de derrape del auto. Bueno, el hecho de elevar esta curva hacia un ángulo genera una componente de la fuerza normal hacia el centro de giro. Esa componente es la fuerza neta que apunta hacia el centro y es la fuerza centrípeta, en este caso, que corresponde a este auto girando. ¿Sí? Profe, ¿es Sn por seno de beta? ¿Esa es la fuerza Sí. centrípeta? En este caso, la fuerza centrípeta es esta componente n por el seno de beta. Ok. Como ustedes pueden ver, les repito esto, que ya lo dije varias veces en la clase pasada, pero lo vuelvo a repetir ahora. La fuerza centrípeta no es una fuerza nueva o una fuerza como el peso o como la fuerza de fricción. La fuerza centrípeta es solo un nombre que tiene la resultante de todas las fuerzas actuando sobre él. Como la resultante tiene que apuntar hacia el centro, le llamamos fuerza centrípeta, pero no es que hay una fuerza centrípeta que yo tengo que dibujar. No, la fuerza centrípeta aparece sola como resultante de las fuerzas actuantes. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Buenísimo. Bien, entonces ahora yo puedo plantear la segunda ley de Newton. Para el eje Y, la suma de estas dos fuerzas se compensan y no hay aceleración. Y la suma de las fuerzas en el eje X, que va a ser solo esta componente, va a ser la fuerza centrípeta, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Por lo tanto, aquí lo hago, las fuerzas en el eje Y va a ser n coseno de beta, o sea, esta componente menos el peso, igual a 0, por lo que obtenemos que n por el coseno de beta es igual al peso. En el eje Y, la suma de las fuerzas en el X
es la fuerza centrípeta, por lo tanto es igual a masa por aceleración centrípeta. Y en este caso, la fuerza centrípeta, como dijimos, es n por el seno de beta. Si yo agarro esta ecuación, la 2, y la divido miembro a miembro, dividido la ecuación 1, o sea, divido lo que está a la izquierda del signo igual, esto dividido esto tiene que ser igual a esto dividido esto. Es un truco matemático. Divido las dos ecuaciones miembro a miembro, así. Se me simplifican los n's. Seno sobre coseno me queda tangente del ángulo beta. Masa y masa se me simplifican. Por lo que me queda que el ángulo beta, que no es otra cosa que el ángulo de inclinación de la curva, es proporcional a la velocidad al cuadrado. De acá yo puedo despejar la velocidad al cuadrado y pasar para allá r y g. Por lo tanto, veo que la velocidad con la que puede circular un auto allí va a ser igual a r por g, si los paso por para este lado, por la tangente del ángulo beta. O sea que, de nuevo, si yo quiero aumentar la velocidad de la rapidez con la que tomo la curva, tengo que o aumentar el radio de giro o aumentar el ángulo beta, ya que cuando beta es más grande, la tangente es un número más grande. Por lo tanto, yo podría aumentar este ángulo para que la velocidad con la que, o la rapidez con la que puede tomar la curva sea mayor el auto. Y con ese objeto es con el que se hacen las curvas así en las autopistas o en las carreras de autos. Esta forma de elevar la curva le dice peralte, se llama esta elevación en las curvas. Y se dice que la curva está peraltada. No me pregunten de dónde salió esa palabra, porque no lo sé. Bueno, entonces, aquí vemos que para un radio de curvatura de 230 metros, la curva tiene un radio de 230 metros, y para un auto que circule con una rapidez de 25 metros por segundo, esto es 88 kilómetros por hora, el ángulo que necesitamos para que ese coche, ese autito pueda tomar la curva sin ningún problema, independizándonos totalmente de la fricción, es de 15 grados, el ángulo de elevación de estas curvas. Dice el libro que los ángulos de elevación en las pistas de carrera puede llegar a ser hasta de 41 grados. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Sí, sí, bien. Bien. No duden en preguntar, ¿eh? Bien. Un ejemplo más. Vamos a suponer ahora que estamos girando alrededor, estamos subidos a una rueda gigante, se llamaba en mi época esto, rueda de la fortuna, le dice el libro, y no sé cómo se le dicen ahora a esto de los parques. ¿Cómo le dicen ustedes? Yo la conozco como Rueda de la Fortuna, creo. Sí, también. Bueno, acá el libro dice que el pasajero está girando
vamos a suponer que alguno de ustedes de masa M está girando, se sube a la rueda de la fortuna y dice que está girando con una rapidez constante, o sea, está dando la misma cantidad de vueltas por minuto o por segundo. Eso implica que el vector velocidad, está dando vueltas así horario, en sentido horario, el vector velocidad tiene siempre el mismo módulo. Eso implica que estamos girando alrededor de un radio R con un movimiento circular uniforme. Entonces, si yo estoy aquí arriba, o ustedes están aquí arriba, y estamos describiendo un movimiento circular uniforme, eso implica que todas las fuerzas que están actuando sobre mí, que estoy sentado ahí, tienen que dar una fuerza resultante hacia el centro de giro. Bien, vamos a tomarle 2 fotos a medida que esto está girando. Recuerden que en dinámica, cuando algo se está moviendo, le tomamos fotos en algún instante y vemos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él. En el punto más alto le llama cenit al punto más alto y al punto más bajo le llama nadir. No sé por qué le dice esos nombres el libro, pero bueno, esos nombres se utilizan en astronomía, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con esta terminología que saqué del libro. Entonces, en el cenit, ¿qué fuerzas están actuando sobre mí, que estoy sentado allí en la rueda gigante? Bueno, la fuerza peso está actuando sobre mí, es la fuerza gravitatoria que me empuja hacia abajo, vamos a suponer 800 newtons, y sobre mí también está actuando una fuerza que hace la silla sobre mi cuerpo hacia arriba, de modo tal que hay una resultante, una fuerza peso resultante hacia el centro de giro. Por lo tanto, la fuerza aquí vemos resultante es la fuerza que diferencia la diferencia entre estos dos vectores. Esa fuerza resultante es la que apunta hacia el centro y sería en este caso la fuerza centrípeta. La fuerza normal en ese punto más arriba, que le llama con subíndice C de cenit, no es igual a la fuerza peso, que yo tengo, sino que es más pequeña. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a suponer que en este primer caso, yo no sé si esta N, la fuerza normal que hace la silla sobre mí, es más o menos grande que la fuerza peso. Profe, Pero yo sí ¿puede sé, ser porque está en dirección contraria a la gravedad? esta fuerza, no. Sí, es menor, ¿no? No, porque no tiene nada que ver con la gravedad. Acordate que la fuerza normal, habíamos dicho, no es una fuerza de reacción a la fuerza peso. La fuerza normal es la fuerza que hace el asiento sobre vos que estás sentado. No es una fuerza de reacción a la fuerza peso. Ah, ok. Disculpe. La fuerza peso, acordate, es la fuerza que hace la Tierra atrayéndote a vos. Esta fuerza es la fuerza que hace la silla sobre vos. Y si te parece que no existe, sentate en un clavo y vas a ver si no existe la fuerza de la silla sobre vos. Como la aceleración en este punto más grande tiene que ser la aceleración hacia el centro de giro, vamos a plantear la ecuación de Newton en esta situación. Una cosa más, recordad que la fuerza de acción y reacción actuaban sobre objetos distintos.
y aquí estoy viendo las fuerzas que están actuando sobre la persona, o sea, sobre este objeto. No pueden las fuerzas de acción y reacción actuar sobre la misma persona o sobre el mismo objeto. Por lo tanto, si yo planteo la segunda ley de Newton aquí, y esto está girando con un movimiento circular uniforme, la fuerza resultante apunta hacia el centro y es la fuerza centrípeta. Si tomo como I positivo para arriba, resulta que la suma de las fuerzas en el eje Y es esta que es positiva menos esta que es negativa, es igual a menos la masa por la aceleración centrípeta. ¿Por qué menos? Porque la aceleración apunta hacia abajo y este apunta hacia arriba. Por lo tanto, veo que la fuerza normal en el punto más alto, en el cenit, es igual a m por g, que es igual a mi peso, menos m por b cuadrado sobre r. Lo mismo podría hacer si paso, bueno, entonces, les repito, veo que n por c es igual a mg, mi peso, menos m por b cuadrado sobre r. O sea que la fuerza que voy a sentir que hace la silla sobre mí es mi peso menos otra fuerza que depende de la velocidad que esté circulando yo por la rueda gigante. ¿Sí? O sea que yo aquí, en el punto más alto, esta fuerza que hace la silla sobre mí va a ser menor a mi peso. ¿Cuánto menor? Y va a ser menor este valor, m por b cuadrado sobre r. Mientras más grande sea la velocidad, más pequeña va a ser esta fuerza. ¿Sí? Fíjense que en la vida normal, ahora cuando nosotros estamos sentados en una silla, supongo que todos ustedes están sentados, yo siento la fuerza de la silla sobre mi cuerpo y esa fuerza que está haciendo la silla sobre mi cuerpo es igual a mi peso, porque cuando estoy sentado, la fuerza normal que hace la silla sobre mí, que estoy en reposo, es igual a mi peso. O sea que yo, mientras estoy sentado ahora dando el curso, la fuerza normal que está haciendo la silla sobre mí son 800 newton para arriba, igual a los 800 newton que peso yo para abajo. Pero fíjense este hecho, si yo me estoy sentado, pero no estoy en reposo, sino que estoy girando, la silla hace sobre mí una fuerza menor. ¿Cuánto menor? Este valor en Newton menor sobre mí. De modo tal a mí me va a dar la sensación que peso menos estando acá arriba. No sé si lo han experimentado a esa situación cuando van en una rueda gigante o inclusive en una montaña rusa que agarre un giro o un tirabuzón por allí. En el punto más rápido, cuando vamos girando, digamos, en el punto más alto, pareciera que pesamos menos. ¿Lo percibieron? No, profe, la verdad que no me percaté de eso. Pero... Bueno, para la próxima que se suban a una rueda gigante o a una montaña rusa. Vamos ahora al punto más bajo, que le llaman nadir. En lo mismo ocurre, digamos, la misma situación.
la resultante de la fuerza tiene que ser una fuerza hacia el centro, y esa es la fuerza centrípeta o radial que estamos percibiendo nosotros sentados en la silla. A ver, ¿qué fuerzas están actuando sobre mí que estoy en el punto más bajo? La fuerza peso, mis 800 newtons, y una fuerza que hace la silla sobre mí hacia arriba. A ver, veamos, como yo tengo una fuerza resultante hacia arriba, que es la fuerza centrípeta, entonces tengo una aceleración hacia allá. Veamos si hago la segunda ley de Newton para esta situación. La suma de las fuerzas en I es ahora la fuerza normal en el punto más bajo, más, menos el peso, esta fuerza menos esta, porque esta apunta en sentido contrario, eso es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre R. Por lo tanto, veo que si yo paso este término para allá, veo que la fuerza normal en el punto más bajo es igual a mi peso más otra fuerza adicional dado por este término. Por lo tanto, la fuerza normal en el punto más bajo es más grande que la fuerza peso. Es peso más un poquito más de fuerza que está dado por este término. ¿Y qué tan grande es este término? Y depende de qué tan grande es la velocidad o qué tan pequeño es el radio. Si esto va girando muy rápido, este número es un número grande, por lo tanto la fuerza normal que yo siento cuando paso por el punto más bajo va a ser igual a mi peso más otro valor bastante grande. Por lo tanto, yo voy a percibir allí como si pesase más, como si fuese más pesado al girar y pasar con buena velocidad por el punto más bajo. ¿Alguien lo percibió a esta situación o no? No. La verdad que no, profe. Solamente pienso en sobrevivir en esos minutos que estoy ahí arriba. También La verdad que ni me recuerdo la vez que me subí. el de una hamaca también pueden llegarlo a sentir. Cuando ustedes se hamacan, que vendría a ser, no es un giro completo, pero es una parte de giro, cuando pasan por el punto más bajo, la silla hace más fuerza, pareciera que ustedes son más pesados que cuando están en el punto más alto, que parece que están más sueltos y pesan menos. Ese peso se llama peso aparente. Se llama peso aparente. Y fíjense que una persona con una masa de 60 kilos, que pueden ser ustedes, girando con una rapidez de una vuelta cada 10 segundos, que es bastante rápido me parece, de una rueda gigante de 8 metros de radio, hace que arriba sientan que en vez de pesar 600 newton más o menos, que 588 newton, que es su peso, arriba pesarían 400 y en el punto más bajo sentirían que pesan casi 800. O sea, 30% más o menos de su peso tendrían en el punto más bajo o en el punto más alto respectivamente. ¿Por qué ocurre eso? Por el hecho de estar girando a una velocidad en un movimiento circular uniforme. Con esos datos puedo calcular la aceleración que está sintiendo mi cuerpo y esa aceleración es de 3,16 metros por segundo. Ustedes chequeen después los números. 3,16 es un tercio de la gravedad. Por lo tanto, ustedes al circular por aquí están sintiendo una aceleración de 3,16, o sea, una fuerza centrípeta que es un tercio de la fuerza gravitatoria. Solo por el hecho de estar girando, ¿no?
En cualquier parte que yo sacase una foto, me tiene que dar como resultante un vector hacia el centro, que es la fuerza neta que va a estar actuando. Y esa fuerza neta va a ser igual a la masa, suya o mía, por esta aceleración, 3,16. Fíjense que si yo girase la rueda gigante con una velocidad mayor todavía, o que el radio fuese más pequeño, esta aceleración podría aumentar a ser prácticamente la gravedad. Acá hay una velocidad que hace que la aceleración que yo siento por el hecho de estar girando sea igual a la gravedad. Incluso si fuese mucho más rápido, podría sentir una aceleración de 2 veces la gravedad, 3, 4 veces la gravedad, que es lo que ocurre cuando voy en las montañas rusas y agarro esos tirabuzones de radios pequeños y a una velocidad alta, porque vengo cayendo de una velocidad alta. En ese tirabuzón, hacer un radio pequeño y una velocidad altísima hace que la aceleración sea muy grande y llegue a ser 3, 4 veces g, que es la máxima más o menos que puede soportar cualquier persona sin perder el conocimiento. No sin vomitar, por supuesto, ¿no? Bueno, quizás ustedes piensen también que si yo fuese con una velocidad muy alta, pongámosle que el que está manejando la rueda gigante tiene ganas de hacerles pasar un poco de miedo y se los empieza a acelerar de modo tal que esto vaya cada vez más rápido, ¿qué va a ocurrir? Mi velocidad va a ser más rápido, entonces en el punto más alto, este término va a ser más grande, este término va a ser más grande, y va a llegar un punto que la fuerza que hace la silla sobre nosotros, que va a ser m por g, o sea, nuestra masa, nuestro peso, menos este valor, cuando b sea lo suficientemente grande, yo puedo llegar a ser cero este valor de la fuerza que hace la silla sobre mí. ¿Qué significa cero? Significa que estoy volando, estoy en caída libre, ya que la única fuerza que va a estar actuando es la fuerza gravitatoria sobre mí. Me desprendí de la silla y estoy volando. Si acá no hay otra fuerza que me tenga, un cinturón de seguridad o algo, Y bueno, ahí estamos en un problema, profe, ¿no? lo siguiente que voy a sentir es el, digamos, el paramédico haciéndome un RCP aquí en el piso, ¿no? Pero ven cómo las fórmulas, uno analizando las fórmulas, ven cómo estos vectores se agrandan o se achican y lo que va ocurriendo, o sea, lo que sabemos que ocurre en estas situaciones en la vida real. Bueno, hasta aquí llegamos con el movimiento circular. ¿Cómo analizamos cuando el movimiento circular es uniforme? O sea, esto está girando siempre con una rapidez constante, está dando la misma cantidad de vueltas por segundo. Cualquier objeto con un movimiento circular uniforme. ¿Qué pasaría si este objeto no tuviese un movimiento circular uniforme? Si la rueda gigante o cualquier objeto girando no fuese en los casos que estuvimos viendo hasta ahora, que el movimiento sea circular y uniforme. ¿Cómo analiza Newton esta situación? Antes de empezar, ¿alguna duda sobre esto? ¿Algo que quieran ustedes comentar o sugerir o comentar? No, profe. Pero por ahora nada. Buenísimo. Bueno, veamos ahora qué pasa si el movimiento no es un movimiento circular uniforme.
¿Qué ocurría cuando un objeto no tenía un movimiento uniforme? Cuando el objeto está girando y no está, está cambiando su rapidez, significan dos cosas. Por un lado, si está girando, tiene que haber una fuerza hacia el centro, la fuerza radial o fuerza centrípeta que vimos recién, que era la única que existía cuando el movimiento era circular y uniforme, la resultante. Ahora bien, esta sigue existiendo, porque si el objeto está girando, tiene que seguir existiendo una fuerza hacia el centro, porque esa fuerza es la que hace que el objeto siga girando. Pero si el objeto está variando su rapidez, está cambiando su velocidad, su módulo en la velocidad, resulta que también hay una componente, una fuerza resultante, en alguna de las direcciones, ya sea aquí dibujado hacia la derecha o dibujado hacia la izquierda. De modo tal que haga que la rapidez de giro, o sea, el módulo del vector velocidad, vaya aumentando o vaya decreciendo. El módulo solamente. De modo tal que estas dos fuerzas, en realidad, son las componentes de una fuerza neta total apuntando hacia el interior del círculo. Esta fuerza es la que vimos recién, la fuerza centrípeta o radial, va a generar una aceleración centrípeta y radial. Y esta fuerza, que le podemos decir tangencial, que solo cambia el módulo del vector velocidad, va a producir una aceleración tangencial, o sea, tangente a la trayectoria. Veamos un ejemplo así, nos cierra un poquito más. Supongamos que yo estoy haciendo girar una boleadora al frente mío y esta boleadora en determinado momento está girando así. Esto es una vista de frente y yo sostengo la boleadora o la piedra con una cuerda y la masa es M. Por lo tanto, si yo veo, y estas son las únicas dos fuerzas, o sea, si no hay ninguna otra fuerza como de fricción, etcétera, veo que estas son las únicas fuerzas que están actuando sobre mi boleadora. Por lo tanto, si yo sumo esas dos fuerzas, la resultante me va a dar una fuerza aquí, en esta dirección de la aceleración. Pero esa fuerza resultante la puedo descomponer en sus dos componentes, que en este caso, solo en este caso, son una fuerza radial, que es la tensión de la cuerda que siente la piedra, que sería la fuerza centrípeta, y una fuerza tangencial, que es la fuerza de atracción gravitatoria que siente la piedra. Por lo tanto, cuando un objeto está girando y no gira con un movimiento circular uniforme, ¿qué tiene que ocurrir? Por un lado, tiene que haber una fuerza neta hacia el centro de giro porque está girando. Y por otro lado, tiene que haber una fuerza neta tangencial a la trayectoria que va a hacer que aumente la rapidez de la velocidad, ya sea que tenga la misma dirección que la velocidad, o frene, disminuya el módulo de la velocidad si la fuerza tiene sentido contrario a la trayectoria o al vector velocidad. ¿Sí? Entonces esas dos fuerzas, esas dos componentes, una radial o centrípeta y una tangencial, me dan como resultado una fuerza neta que va a apuntar hacia el centro de giro. ¿Cómo las calculo? Igual que recién.
La fuerza centrípeta va a ser la fuerza que apunta hacia el centro de giro, la fuerza neta que apunta hacia el centro de giro. Eso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y esta última es igual a b cuadrado sobre r, que b, el módulo de la velocidad, pero el módulo de la velocidad en este punto. Porque recuerden que ahora la velocidad está cambiando su módulo. Y por otro lado voy a tener una fuerza, una componente de la fuerza neta tangencial, que va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial del objeto. ¿Sí? ¿No? ¿No les gusta? Sí, profe. Un problema que muchas veces aparece en este tipo de temas es cuando hacemos girar un balde o una pelota o una, bueno, acá dice que una pelota, en un movimiento circular no uniforme. Vamos a suponer que estoy de nuevo haciendo girar yo una pelota, una piedra al frente mío. Este es un dibujo mirado de frente. Resulta que esta pelota en el punto más alto tiene una rapidez que le llamo v superior y en el punto más bajo tiene otra rapidez, otra velocidad v inferior. No solo cambia el vector, sino que también tienen otro módulo, ¿sí? Otro. Acá puede ser una velocidad, por ejemplo, un módulo de 1 metro por segundo y acá 10 metros por segundo, el módulo. Es distinto el módulo. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que estamos haciendo girar esto de masa m y arriba tiene una rapidez, abajo tiene otra rapidez, conocemos el radio, todo. ¿Qué hacemos? Sacamos 2 fotos en cualquier momento de la trayectoria y resulta que, de nuevo, en esos momentos vamos a tener que tener una cosa así. Las fuerzas resultantes me tienen que dar una situación así si el movimiento es circular y no uniforme, o sea, está cambiando su rapidez. Pero, ¿qué ocurre? Si nosotros sacamos las fotos en este punto, más alto y más bajo, resulta que no tengo esta situación, sino que tengo esta situación. Aquí arriba tengo estas 2 fuerzas que se sumarían, el peso de la pelota más la tensión de la cuerda, y en el punto más bajo tendría la tensión de la cuerda hacia el centro y el peso hacia abajo. En estos 2 puntos no habría una fuerza tangencial actuando sobre la piedra o sobre la pelota, que sí habría en otros puntos intermedios. Pero en estos 2 puntos no. Por lo tanto, lo que puedo ver aquí, que tanto la rapidez es cambiante, o sea, es distinta porque dijimos que está cambiando, pero también vamos a ver que la tensión de la cuerda no es igual cuando está en el punto más alto que en el punto más bajo. Pasa algo parecido a lo que vimos recién con la fuerza normal. A ver, apliquemos el diagrama de cuerpo libre a la pelota aquí arriba. Tengo que estas 2 fuerzas apuntan hacia el centro, estas 2 fuerzas son igual a la fuerza centrípeta y es igual a la masa de la pelota por la velocidad al cuadrado sobre r. ¿Qué velocidad? Esta, la que tiene en ese punto. Por lo tanto, estas 2 fuerzas se suman, la tensión de la cuerda me va a dar, más el peso, me va a dar esta situación. Veo que si despejo cuál es la tensión que hace la cuerda en el punto más bajo, perdón, en el punto más alto,
despejo de aquí, resulta que la tensión en el punto más alto es igual a una fuerza que depende de la velocidad de giro menos el peso. A ver, ¿qué ocurre con esto? ¿Cómo cambia esta tensión de la cuerda o de la soga en este punto más alto? Veo que mientras más grande sea la velocidad, más grande va a ser la tensión de la cuerda. El peso es siempre el mismo. ¿Qué otra cosa veo? Que si la velocidad va disminuyendo, vamos a suponer que yo ahora empiezo a disminuir la velocidad de giro, ¿qué va a ocurrir? Este término se va a ir achicando, se va a ir achicando, se va a ir achicando, y en algún momento va a ser tan pequeño que va a ser igual a m por g, el peso de la pelota. Por lo tanto, va a haber un momento o va a haber una velocidad que haga que la tensión de la cuerda sea cero. ¿Qué ocurre allí? Cuando yo empiezo a disminuir la velocidad, veo que la tensión empieza a ser cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, y va a llegar un punto en que la piedra prácticamente llegue ahí con el último envión, ahí arriba, de modo tal que apenas le alcance para dar la vuelta, y si yo disminuyo un poquitito más, no llega hasta ese punto y la piedra se cae sin llegar al punto más alto. ¿Qué significa la piedra se cae? Significa que la tensión que tenía la cuerda ya no existe más. Ya no está más tensa. Se cayó la piedra. No sigue la trayectoria curva. Se quedó sin tensión o sea, se quedó sin energía en realidad, pero en ese punto, para esa velocidad, la tensión de la cuerda se hizo nula, la piedra se cayó. Entonces vemos aquí que va a haber una velocidad superior mínima que va a hacer que la tensión de la cuerda sea cero. Lo puse aquí. Ese instante, cuando la tensión es cero, la velocidad por la que pasa ahí arriba es la mínima posible. A partir de allí ya no gira más. Si yo despejo de aquí, veo que la velocidad mínima es esta. En realidad no igual, sino mayor que este número. ¿Cuánto mayor? Un poquitito, aunque sea, pero algo más, de modo tal que la tensión no se haga nula. Cuando la tensión se hizo nula, quiere decir que la pelota no siguió la trayectoria. La tensión de la cuerda se aflojó, la pelota o piedra no siguió la trayectoria curva. Eso ocurre cuando este término es cero, y si yo lo pongo aquí en la ecuación, puedo descubrir cuál es la velocidad mínima en la que ocurre eso. ¿Sí? ¿Les gustó? ¿No? Sí, es Sí, interesante. profe. Sí, profe. Sí, profe. También podemos calcular qué pasa acá abajo. Podemos ver que, Profe, perdón, una pregunta. ¿Me ¿sí? podrías repetir la última parte que dijo de la tensión y la velocidad mínima? Sí, sí, sí. A ver, voy a ver si abro acá otro dibujito, a ver si les resulta más. Esto se los voy a compartir también.
Fíjense, aquí está girando aquí la piedra, pero no la está girando como lo dije yo recién, sino que está girando arriba. Yo estaba hablando de un giro al frente. Acá está. Aquí está. ¿Lo ven a esto? Sí, se ve. Sí, profe. Sí. Aquí estoy yo, estoy haciendo girar la piedra. Aquí está lo que acabo de explicar. Acá están los diagramas del cuerpo. Y fíjense lo que pasa con la piedra. En el punto más alto, cuando yo empiezo a disminuir la velocidad, ¿qué pasa con la piedra? El hilo se afloja. O sea que la tensión desaparece. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con esta situación? Sí. ¿Sí o no? Profe, ¿no era que si reducíamos la tensión íbamos a poder calcular Sí, la para velocidad una mínima? determinada... Sí, perdón, decime. Sí, ¿no era que si reducíamos la tensión íbamos a poder obtener la velocidad mínima? O sea, cuando la En piedra ya realidad, estuviese a punto de caerse, esa sería la exactamente, velocidad mínima. exactamente. No es que reducimos la tensión. Reducimos la velocidad y la tensión, fíjate acá la ecuación 2, que me está hablando, me está contando lo que dice la piedra ahí arriba. Me dice que la tensión en la parte de arriba es igual a este término, que depende de la velocidad arriba, menos el peso. Bueno, resulta que si yo voy disminuyendo la velocidad allí, va a haber un momento en que este término va a ser igual al peso y la tensión es cero. Cuando yo empiece a girar cada vez más despacito, la tensión en este punto va a ser cero. Es este momento. El hilo se aflojó. Y la piedra se cayó y ya no hay más movimiento circular. No puedo seguir el análisis. ¿Sí? Por lo tanto, en ese momento, cuando hay una velocidad tan pequeña, la tensión se hace cero. Esa velocidad es la velocidad límite, la velocidad mínima posible para que, en realidad, no es esa velocidad directamente ya no gira, sería un poquitito más grande que esa velocidad mínima que hace cero la tensión. Si yo aquí en la ecuación 2 pongo que la tensión es cero, sería el caso que la velocidad superior, esa velocidad ya es muy pequeña. ¿Cuál es esa velocidad? Bueno, pongo cero y me resulta que la velocidad mínima o la velocidad que hace que la tensión se haga nula, por lo tanto no siga girando, es esta. ¿Sí? ¿No? Sí, Sí, sí. profe, ahora me quedó más claro, gracias. Les cuento hacemos este análisis porque hay varios problemas de, por ejemplo, un balde girando, etcétera, ¿no? Bueno, me faltaba analizar lo que pasaba abajo. En el punto más bajo del giro, tengo que la tensión en ese punto es otra, porque la velocidad abajo es otra, pero tienen direcciones opuestas, los vectores tensión y peso, por lo tanto la resultante es la diferencia entre estos dos. ¿Cuánto vale en el punto inferior? Bueno, tengo que la tensión menos el peso es igual a b cuadrado, pero ¿qué b cuadrado? La velocidad ahí en el punto más bajo sobre r por m. Por lo tanto, si yo despejo aquí, paso este término al otro lado, me queda que la tensión
de la cuerda es igual al peso más una fuerza adicional que depende de la velocidad que está girando este objeto. También ustedes por ahí, si hacen este experimento haciendo girar algo, van a notar que su mano siente la tensión de la cuerda es mayor en el punto más bajo. Justamente, la tensión que actúa sobre la cuerda es una fuerza que es igual al peso de la piedra más otra fuerza que depende de la velocidad con la que está pasando el punto más bajo. ¿Sí? ¿No? ¿No les gusta? Sí, profe, se entiende. Sí, sí, profe. Vamos a suponer, antes de hacer un break, que esa pelota ahora es una moto y está girando dentro de la esfera de los circos. ¿Lo vieron ustedes alguna vez? ¿Vieron un circo alguna vez ustedes? ¿O no? Sí, profe, sí, sí. En la tele nomás. Bueno, como saben, ¿vieron esos motociclistas adentro de una esfera así toda cuadriculada? Bueno, ¿qué fuerza actúa sobre el motociclista cuando pasa por este punto más alto? Y la fuerza peso, que lo atrae hacia el piso, y una fuerza hacia abajo, que no es la T, porque no está atado con una cuerda, sino es la fuerza que hace, vendría a ser la esfera grillada sobre las ruedas de la moto. La gravedad ¿Sí? no actúa ahí tampoco. ¿Sí? La gravedad acá está. mg es el peso. Pasa que El la peso, velocidad es tan digamos, grande que no permite que se caiga. exactamente. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Y por qué no se cae? ¿Por qué no se cae cuando giro un balde lleno con agua? ¿Por qué no se cae el agua? ¿Por qué no se cae el motociclista y la moto? Vamos a suponer que el motociclista y la moto es una sola cosa. ¿Por qué no se caen si yo tengo este diagrama de cuerpo libre? Porque este diagrama de cuerpo libre, en realidad, es una foto y esto se está moviendo. Y la velocidad a la que está allí girando es tan alta que hace que haya una fuerza hacia el centro, pero que en cada momento esa fuerza hacia el centro haga que siga la trayectoria curva, pero que no cambie su trayectoria curva. Siga la trayectoria alrededor de la esfera. Aquí Claro, ocurre lo claro, mismo. donde bajó la Fíjense aquí. velocidad y sí te podés ir de trompa al piso. Es lo mismo que pasa acá. Si el tipo empieza a ir a una velocidad cada vez más pequeña, esta que aquí le llamamos T de la tensión, fíjense, ¿de qué dependía? Vamos a suponer que esta es la fuerza que hace la esfera sobre el motociclista. Esa fuerza, que es la fuerza centrípeta, justamente la fuerza que fuerza, valga la redundancia, a que siga la trayectoria circular, dependía de la velocidad con la que pasaba. Si esta velocidad empieza a disminuir, este término empieza a disminuir y va a llegar un momento en que este término va a ser igual al peso y esto va a ser cero. Entonces, cuando eso sea cero, el tipo no va a seguir ya la trayectoria circular y se va a caer. Y fíjense que la velocidad depende también de la altura, que en este caso es el radio R. Bueno, eso déjenlo, pero bueno,
Acá lo que quiero yo que ustedes vean es esto, porque la pregunta acá del millón es, ¿y por qué no se cae? Porque la velocidad que tiene lo fuerza a salir de este instante. Y esa velocidad hace que en el siguiente instante también haya una componente hacia abajo que tiende a hacerlo caer, entre comillas. Pero como la fuerza resultante siempre va a ser una fuerza que tiende a hacerlo seguir una trayectoria circular. Porque la fuerza neta siempre va a dar por lo menos una componente hacia el centro para que siga su trayectoria circular. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, hacemos un pequeño break y vemos qué pasa ahora con la Luna que gira alrededor nuestro o la estación espacial que está girando alrededor nuestro. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Sí? Y cerramos ya el tema del movimiento circular. Bueno, dejo encendido, dejo a las 50 volvemos, ¿sí? Bueno, profe.
Bueno, ¿estamos? ¿Continuamos un ratito más? Estamos. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver una unidad así escuetamente, pero vamos a ver lo básico de una unidad que se llama gravitación universal. El tema es el siguiente, teniendo en ¿Puedo hacer una cuenta... pregunta? Sí, sí, sí. No, quería preguntarle si de todo lo teórico hay un apunte, o si debemos estudiar de los PowerPoint que ustedes nos pasan. Bueno, no, la idea es que ustedes estudien del libro, del Serway o del Sears. ¿Lo Estos puede pasar, PowerPoint profe, por el grupo de WhatsApp que tenemos? ¿O lo manda algún mail o algo? ¿qué libro? Sí, profe, porque solamente tenemos Bueno, los Power, ¿no? sí, igual, bueno, los libros se bajan de alguna página, pero sí, sí, se los comparto. Como tiene varios megas, les voy a dar un link del Google Drive para que ustedes lo bajen si no lo tienen. Bueno, Sí, profe, gracias. por favor. Gracias. Espero que no me hagan meter preso por esto. Eh, después, no, les iba a decir, los PowerPoint Para nada. Le están, conseguimos abogado, profe, no se ve problema. están sacados de los libros. La mayoría yo uso el Sears y algunos del Serway. Así que digamos, esto que yo les muestro también está en el libro, ¿no? Nada más que, bueno, todo ordenado, un poquito distinto, etcétera, pero bueno, en física no hay un apunte de teórico. Ya el apunte teórico sería el libro, porque ya está mejor que eso, es difícil hacer un apunte. Si no, ya es escribir el libro de nuevo. Lo que sí, bueno, en el libro hay muchas cosas y bueno, por ahí con los PowerPoint vamos centrándonos en algunas partes nomás. Bueno, genial, gracias. Bueno, bueno, les decía, para terminar ahora y teniendo en vista lo que vimos recién del movimiento circular y para cerrar las leyes de Newton, Newton, como les contaba cuando empezamos con estos temas, tuvo una intuición, parece, que dijo, si o sea, cuando una manzana cae, vamos a suponer que es cierto la anécdota de la manzana, cuando un objeto cae al piso, según mis leyes que acabo de crear, este objeto tiene que estar influenciado por alguna fuerza. No puede ser que este objeto caiga, si estaba quieto arriba del árbol y de pronto se empieza a mover, tiene que sí o sí haber una fuerza actuando. Y si se cae para abajo, tiene que ser una fuerza hacia abajo. Entonces dijo, ¿qué será lo que produce esa fuerza? ¿Qué hará que esta manzana, otros objetos, caigan o que nosotros sintamos el peso también, podríamos decir? Newton también sabía, porque era astrónomo, entre otras cosas, y de hecho él inventó o desarrolló un telescopio, que se llama el telescopio de Newton, lo inventó él para que vean la capacidad que tenía. Él dijo, la Luna está girando alrededor nuestro, por lo tanto, por lo que vimos recién, si algo está girando, tiene que tener una fuerza apuntando hacia el centro. Por lo tanto, si la Luna está girando alrededor nuestro, de la Tierra, hay una fuerza en la Luna que apunta hacia nosotros y que esa fuerza es la fuerza radial o centrípeta de la Luna que hace que la Luna siga esa trayectoria circular. Y dijo, a ver, ¿y no será que la Luna
tiene, o sea, la fuerza que le está haciendo la Tierra a la Luna, es la misma fuerza que atrae los objetos hacia el piso, o lo llamamos fuerza gravitatoria. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y la Luna por qué no se cae sobre nosotros? Respuesta, lo mismo que vimos recién en el motociclista del circo. ¿Por qué no se cae la Luna si hay una fuerza de atracción de la Tierra? Por la velocidad tangencial que tiene. Entonces Newton parece ser que tuvo esa intuición y dijo, si esta manzana estuviese mucho más alta, el árbol fuese 10 veces más alto, también caería. Y si fuese 1000 veces más alto, también caería. Y dice, ¿no será que la luna también está cayendo de algún modo? ¿Cómo puede ser? Entonces él imaginó esta situación. Supongamos que disparamos de un cañón algo con una determinada velocidad. Si la velocidad es pequeña, el cañón, la bala cae aquí, donde siguiendo la trayectoria 1, que es lo que ocurre habitualmente con una bala de cañón, cae allí cerca. Si yo pudiese disparar un cañonazo con una bala mucho más, con mucha más velocidad, tuviese un cañón más potente, bueno, seguiría la trayectoria 2. Y si tuviese un tercer cañón que pudiese disparar una bala con una velocidad de salida muchísimo más grande, fíjense las trayectorias 3 o 4, ¿qué pasa? Resulta que este objeto empezaría a caer, el proyectil, pero como la Tierra ya se curvó, seguiría cayendo, pero nunca tocando la Tierra. O sea que, tal cual como dijimos, repetimos nuevamente qué pasaba cuando un proyectil está en el aire. Está en caída libre. Solamente está actuando la fuerza de atracción de la Tierra sobre él. Por lo tanto, si ese objeto o ese proyectil tuviese suficiente velocidad, yo le pudiese dar suficiente velocidad, el objeto seguiría una trayectoria circular o elíptica, vamos a suponer circular para no complicarlo, de modo tal que siempre seguiría la trayectoria circular porque tendría una atracción hacia el centro de la Tierra, la fuerza gravitatoria, y no caería sobre la Tierra por la gran velocidad que le di para salir, para hacer el disparo. Entonces dijo Newton, es lo mismo que pasa con la Luna. La Luna es esa misma situación. En algún momento tenía una velocidad tan grande y esa velocidad tan grande hace que siga una trayectoria que no caiga sobre nosotros, pero a su vez está atraída por la masa de la Tierra y esa atracción gravitatoria es la que fuerza a la Luna a seguirnos a nosotros en una trayectoria circular. Si no, la Luna seguiría derecho en un movimiento rectilíneo. ¿Puede ser que esa misma fuerza que atrae la Luna sea la misma fuerza que atrae la manzana? Y empezó a hacer experimentos Newton. Hoy sabemos que sí. Y dijo, a ver, ¿de qué depende esa fuerza? Y él vio, o mejor dicho, ya sabía, por mediciones que habían hecho otros astrónomos, Halley, entre otros, el amigo de él, y él también, que esa fuerza de atracción disminuía con el cuadrado de la distancia. O sea que mientras más lejos estaba, la Luna, por ejemplo, o el objeto alrededor de la Tierra, la fuerza de atracción disminuía mucho, pero no disminuía así inversamente con la distancia, sino con el cuadrado de la distancia. O sea que si la distancia era el doble, la fuerza era 4 veces menor. Si estaban separados una distancia el triple, la fuerza era 9 veces más chica. O sea, la fuerza dependía, iba disminuyendo con la distancia, pero con el cuadrado de la distancia. También dijo, bueno, también depende de la masa de la Tierra.
de la masa de un objeto A. Y también debe depender de la masa del objeto B. Por lo tanto, llegó a esta ecuación haciendo experimentos y mirando los registros astronómicos. Pero esto lo extendió a todos los objetos y dijo, todos los objetos que tengan masa van a atraer al otro objeto que está separado a una distancia r con una fuerza. Entonces, dijo, cualquier objeto en la Tierra atrae a otro objeto separado a una distancia r con una fuerza de atracción. Y el otro objeto, el objeto atraído, también atrae al primer objeto con una fuerza de igual módulo, igual dirección y sentido contrario a la primera. De modo tal que esas fuerzas actúan en la dirección de la línea que une los dos centros de las dos masas. ¿Y cuál será la constante de proporcionalidad? No la sabía Newton. Entonces puso allí y hizo algunos cálculos y llegó a este valor de esta constante, hoy considerada una constante universal, que se llama constante de gravitación universal, que es un valor muy, muy, muy pequeñito. Fíjense, 6,6 por 10 a la 11, a la menos 11, o sea, 0,10667 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. O sea, G es un valor muy, muy pequeño. Por lo tanto, si G es un valor muy, muy pequeño y las masas son masas pequeñas, la fuerza es tan pequeña que no la alcanzamos a percibir. Ahora, si la fuerza de atracción gravitatoria, en cambio, si las masas son ya masas a niveles planetarios, estas masas ya adquieren un número importante, esta G sigue siendo muy pequeña, pero ya las fuerzas son respetables. Cuando nosotros, yo de masa de 80 kilos y otra persona de masa 80 kilos, también nos atraemos. Pero como esto es tan pequeño, esta fuerza tiene 0,560, un newton, por lo tanto una millonésima de newton, una 10 millonésima de newton, es imperceptible para nosotros. Pero los planetas sí nos atraen a nosotros con una fuerza y atraen todos los objetos con una fuerza dada por esta ecuación, que se llama fuerza gravitacional. Es la fuerza gravitatoria con la que se atraen todos los objetos, y si uno de estos objetos es la Tierra, es la masa 1, tendría que ser la masa de la Tierra. Esa fuerza actúa a distancia, o sea, no hace falta que estén en contacto la Tierra y la Luna o la Tierra y la manzana para que actúe. Esa fuerza actúa en la dirección de la línea que une los centros de masa. Es siempre de atracción. Y G, como les decía, es un valor tan pequeño que de hecho Newton nunca pudo corroborar o hacer una experiencia viendo fuerzas pequeñas. Él supuso y calculó esto con planetas. Pero 200 años más o menos después, Cavendish, un científico inglés, hizo una balanza que se llama balanza de Cavendish, que en la UTN hay algunas, en la que se pueden ver la atracción de dos masas del tamaño nuestro en la vida diaria, cómo se produce la atracción entre dos masas, y se puede calcular con esa balancita muy, muy, muy precisa y exacta, se puede calcular esas fuerzas tan pequeñas.
pero Newton nunca lo pudo corroborar con las masas de la vida diaria. Entonces, con esto, con esta ley que se llama la ley de gravitación universal, pudo ver o pudo comprobar la atracción del Sol con la Tierra, la atracción del Sol con los demás planetas, y vio que efectivamente todos los planetas del sistema solar cumplían con las observaciones, cumplían con esta ley de acuerdo a las observaciones que él tenía. Pasaron muchísimos años y hoy en día prácticamente toda la astronomía se sigue basando en esta ecuación. Recién se aplican ecuaciones más finas o ecuaciones más para situaciones muy, muy especiales. Pero podemos ver que todo nuestra galaxia, nuestro sistema solar, el Big Bang y todo eso prácticamente se puede describir con esta fórmula. Con esto Newton puso la cereza del postre sobre, aparte de las 3 leyes de movimiento que vimos, con esta ley de gravitación descubre que todos los objetos también, no solo en la Tierra, sino en el sistema solar y en el cosmos, están regidos por una misma ley, y que esa ley se escribe en lenguaje matemático y que esa ley es conocible o accesible a los seres humanos. Era la primera vez en la historia, como les contaba la primer día, que un ser humano descubría cómo funcionaba el cosmos. Y quizás por eso es considerado Newton, no solo por eso, sino por las millones de cosas que hizo, el científico o el físico más grande de todas las historias, porque ya no va a haber más, ya no es posible descubrir cómo funciona el cosmos, porque ya lo descubrió él. Todo lo que vino después y lo que va a venir después, son a un pedacito más a esto que ya descubrió él. Una cosa más. Como nosotros sabemos que una manzana, por ejemplo, nosotros tenemos determinado peso, pongámosle, una manzana tiene una masa de 100 gramos, por lo tanto pesa 1 newton aproximadamente, y que la atracción que ejerce la Tierra sobre la manzana también cumple esta ecuación, podemos llegar a calcular, por ejemplo, cuánto vale la gravedad en función de la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, conociendo la constante de gravitación universal. ¿Y cuál es el radio de la Tierra? O sea, el radio desde el centro de la Tierra hasta donde está la manzana, o hasta donde está el objeto que está trayendo la Tierra. Por lo tanto, vemos que la gravedad G, el valor de G, que aquí en la superficie terrestre es 9,8, vemos que a medida que nos alejamos del centro de la Tierra, esta distancia es cada vez más grande, por lo tanto G va disminuyendo. De hecho, la atracción gravitatoria, como les decía, va disminuyendo a medida que nos vamos alejando de la Tierra. Pero veamos cuánto disminuye G. A una altura de 1000 kilómetros sobre la Tierra, 1000 kilómetros estamos hablando, ¿no? 1 millón de metros sobre la Tierra, G vale 7,33 metros sobre el segundo al cuadrado. Y vemos que recién más o menos 1/3 a 5000 kilómetros de la Tierra, G, la atracción gravitatoria tiene una G de 3, 1/3. La estación espacial, que está a 400 kilómetros por encima de la Tierra, que la podemos ver algunas noches girando alrededor nuestro, fíjense que 1000 kilómetros tenía 7, y algo era G.
en la estación espacial que está a 400 kilómetros, G es de 9,2. A 400 kilómetros por encima de la Tierra, la G que sienten allí los astronautas es de 9,2 metros por segundo al cuadrado. Es el 95% igual a la que sentimos nosotros. La pregunta es, se lo pregunto en el examen o en el final. Si en la estación espacial, que todos lo hemos visto, creo que todos lo hemos visto, que está a 400 kilómetros sobre el nivel de la Tierra, tiene casi la misma gravedad que nosotros, ¿por qué están flotando los astronautas y las cosas que están allí? A esto agréguenle el error que cometen prácticamente en el 100% de los casos los presentadores de los noticieros cuando hablan algo de la estación espacial y dicen la ingravidez de la estación espacial o que están allí ingrávidos o sin gravedad. Y ustedes tienen que decir, no, ¿cómo sin gravedad? Están con 9, es la misma que nosotros prácticamente, un poquito menos que la que sentimos nosotros. A lo que él le va a decir, entonces ¿por qué flotan? ¿O por qué parece que flotan? ¿Qué dicen ustedes? No, ni idea. ¿Alguien Por la podrá? altura, por la distancia del radio, es distinta nuestra distancia con el centro de la Tierra que con la de... Sí, ellos están 400 kilómetros más arriba, pero en vez de tener una gravedad de 9,8, tienen una de 9,2. Que no hay tanta diferencia como, o sea, no se puede decir que no hay gravedad. 9,2 es un valor bastante parecido al nuestro. Como le digo, es parecido al 95%, igual al nuestro. O sea, hay gravedad. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? Respuesta. Hagamos esta imagen, tomemos esta imagen. Vamos a hacer que estamos en un edificio de aquí de Córdoba y subimos con el ascensor hasta un piso, vamos a suponer, un piso alto, un piso 100, un piso 100. Vamos a suponer que tengamos un edificio aquí que tenga 100 pisos, así lo vemos claramente. Nos detenemos en el piso 100 y estamos dentro del ascensor. Por lo tanto, nosotros estamos en reposo con respecto al ascensor, todos estamos en reposo. En el ascensor vamos a suponer que yo tengo el libro, el Serway, y tengo el libro en la mano, el Serway. De pronto se corta la soga del ascensor y empezamos a caer. El ascensor, yo que voy adentro, y el Serway, que lo suelto de mi mano, todos caemos acelerados por la fuerza de atracción con una gravedad G, 9,8. ¿Cierto? Todos estamos cayendo, según Galileo y según la primera ley de Newton, con la misma rapidez. Vamos aumentando la velocidad, 9,8 metros por segundo, cada segundo que caemos. ¿Sí? Si yo veo adentro el ascensor, y yo no tengo ventanas, veo que el libro está como flotando, o está conmigo, está yendo conmigo, y pareciera que va cayendo conmigo. De hecho, va cayendo conmigo. Estamos cayendo. Entonces yo allí no siento ningún peso, porque el peso que siento cuando estaba en reposo, cuando estaba parado en el ascensor o cuando estoy parado en el piso, es la fuerza que hace el piso sobre mis pies. Al no sentir yo ninguna fuerza sobre mis pies,
no siento peso. No siento mi peso, no es que no lo tenga, no lo siento. Entonces estamos cayendo y parecemos que estamos en una situación ingrávida. Es lo mismo que ocurre en la estación espacial. En la estación espacial, los tipos están cayendo con todos los objetos adentro de la estación espacial. Y usted va a decir, ¿cómo están cayendo? ¿Y recuerdan esta experiencia? La estación espacial la dispararon, la pusieron en órbita y empezó a caer sobre la Tierra. Pero no termina de caer porque tiene una velocidad tangencial que impide que se caiga. Pero ellos están cayendo sobre la Tierra, entre comillas. Por lo tanto, esa situación es la misma que experimentamos si nos caemos en el ascensor. Parece que están flotando los objetos porque están todos cayendo a la misma, con la misma aceleración hacia la Tierra. Por eso parece que flotan, pero en realidad están cayendo. Cuando los astronautas se quieren entrenar en situaciones así, que no sienten el peso, hacen esto mismo, se suben a un avión, en vez de a un ascensor, suben muchísimos metros, más de 10.000 metros de altura, y sueltan después el avión en tipo caída libre. Entonces adentro del avión los objetos por unos segundos parecieran que no tenemos peso. Es lo que están sintiendo los astronautas. Así entrenan o así se entrenan para las situaciones de la estación espacial. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. Se entiende. ¿Preguntas sobre la ley de gravitación? ¿Alguna duda? No, profe. No, por mi parte por lo menos no. Bueno. Les voy a compartir entonces todas estas cosas. Vamos a dejar aquí por hoy, porque tenemos que, a partir de ahora empezamos otro tema, así que lo dejamos para empezar la semana que viene. Les voy a pedir por favor que lean esto, que lo estudien, que traten de comprenderlo. No es una cosa obvia todo esto que les estoy contando. A todos nos costó hacer este análisis que estoy haciendo yo cuando nos lo explicaron por primera vez. Imagínense Newton tratando de explicar esto a sus contemporáneos. No se crean que sus contemporáneos lo tomaron así, uy, qué bueno, que está esto, seguro que está correcto, ¿no? Le fue muchísimo tiempo antes de poder demostrar que esto era así. Y el movimiento circular tiene estas características que no son intuitivas y que no nos las enseñan habitualmente en ningún lado antes, y que nuestra experiencia diaria no nos da mucha información, por lo menos desde este punto de vista de análisis. Así que bueno, no preocuparse si les cuesta o si tienen que pensar, porque todo nos ha hecho pensar esto. El tema es que después ahora vamos a empezar una nueva forma de ver las leyes de Newton. La vamos a analizar ahora desde la clase que viene, desde el punto de vista del trabajo y la energía puestas en juego en los objetos que se mueven. La energía cinética, la energía potencial, etc. Es las leyes de Newton igual que los que vimos hasta ahora, pero desde otro punto de vista, desde el punto energético. ¿Qué pasa con la energía de los sistemas o de los objetos que se mueven y que chocan, etc.? Después de las vacaciones de julio vamos a volver sobre el movimiento circular y vamos a analizar una vez más qué pasa con los objetos que están girando, pero que no son ya puntuales, no son un objeto
que yo pueda considerar como una masa puntual, sino que ya son objetos con extensión, con masa, y tienen formas definidas. O sea, ¿qué pasa en la vida real con los objetos que giran? Es lo mismo que gire una esfera, a que gire un cilindro, o que gire un cubo. Es lo mismo. Nosotros hasta ahora lo consideramos una masa puntual. No me importaba la forma. Ahora, después de las vacaciones de julio, vamos a ver, y si el objeto que gira no es una masa puntual, ¿qué tengo que tener en cuenta? Así que vamos a seguir estudiando esto desde varios puntos de vista más para darle nuevas pasadas. Bueno, hasta aquí llegué hoy. ¿Preguntas? No, profe, Yo no. ninguna pregunta. No, profe. Bueno, estudiar, a leer, y la semana que viene, en todo caso, respondemos preguntas, dudas, etc. Hasta acá nomás entraría lo del primer parcial. No. Faltan todavía 2 clases que vamos a ver todo lo de trabajo y energía. Ah, bien. Bueno, Esas 2, hasta donde veamos, pero hasta la última clase que tengamos de teórico. dale, profe. Bueno, que tengan buen fin de y Buen nos fin de, vemos profe. Muchas el gracias. próximo viernes. Gracias, Chao, profe. chao. Fin de, profe. Hasta pronto.